A principios del presente año, la Organización de las Naciones Unidas para la Producción de Alimentos, FAO, emitió un informe donde advertía de la inminencia de una situación de hambre para todo el país. Desde ese momento, lo que en un principio era una simple advertencia se ha convertido en una horrible tragedia para millones de colombianos y de colombianas en todas partes. Los informes que ha publicado el DANE hablan de que más del 50% de la población en Barranquilla no logra comer las 3 comidas diarias, e incluso el último de los informes de la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, ¿Cómo vamos?, muestra que hasta el 30% de la población de nuestra ciudad tampoco puede comer las 3 comidas diarias. Es decir, lo que en un principio era una advertencia se ha convertido en una tragedia, la tragedia del hambre para millones de colombianos y de colombianas. En un principio se puede pensar que este problema del hambre está relacionado con otros problemas iguales de graves, tales como la precariedad, el desempleo, la informalidad laboral, etc. Y si bien es cierto que eso hace parte de los factores coadyuvantes a esta gran tragedia del hambre, lo cierto es que el hambre en este momento y en las actuales circunstancias tiene que ver ante todo con la inflación, con la enorme disparada de los precios de los alimentos. Nada más en lo que va del año, desde enero al marzo, el DANE informa que los precios de los alimentos han aumentado en un 10.22%. Y si lo miramos con el año corrido, desde marzo del año pasado hasta marzo del presente año, los precios de los alimentos se han incrementado hasta en un 25.33%. Esta enorme disparada de los alimentos es la que ha generado las condiciones actuales de hambruna. Y no solo del hambre, sino también de la malnutrición, porque la mayoría de los alimentos más provechosos, tales como la carne de res y de cerdo, el arroz, la leche, los huevos, etcétera, son precisamente aquellos donde más se han disparado los alimentos. Y muchas personas, aunque puedan comer las 3 comidas, tienen que comer alimentos de menor calidad. Entonces al hambre hay que sumarle la malnutrición. ¿Cuál ha sido la razón de esto o cuáles han sido los factores de esta situación de hambre? Se pueden mencionar, aunque el gobierno trata de maquillar la situación, factores de 2 tipos. Hay unos factores de carácter coyuntural y otros de carácter estructural. En cuanto a los factores de carácter coyuntural, tenemos situaciones como la guerra en Ucrania, que ha elevado los precios de algunos de los alimentos donde ellos son los mayores productores, pues tanto Ucrania como Rusia, alimentos como el maíz, como el trigo y sobre todo como los precios de los fertilizantes. Esta disparada de precios por la guerra en Ucrania ha generado correlativamente una disparada de precios de todos los alimentos a nivel global. También tenemos que mencionar como un segundo factor coyuntural la devaluación del peso colombiano. El hecho de que tengamos que importar alimentos a un dólar que está a 3.700 pesos o más hace que los costos de importación se eleven y por lo tanto también los precios de los alimentos al consumidor. En relación con eso también podemos mencionar la crisis logística de los contenedores, que es una crisis que se disparó el año pasado, es una crisis de transporte y que ha elevado los costos de transporte, sobre todo los marítimos, y por lo tanto los precios de los alimentos. Y por último podemos mencionar también otro factor de orden coyuntural, cuál es la sequía y en general los fenómenos asociados con el cambio climático. Sequías en Paraguay, en Brasil, en Argentina, que han elevado los costos de producción de alimentos y por lo tanto han generado esta disparada de precios de los alimentos. Ahora bien, cuando hablamos de estos factores coyunturales, de la sequía, de la devaluación, de la crisis del transporte, de la guerra de Ucrania, hay un elemento que los atraviesa a todos en común y es el hecho de que estamos hablando de los costos internacionales y eso nos lleva a los factores estructurales, porque si los precios internacionales de los alimentos están creciendo, se debe a que aquí en Colombia no producimos la suficiente cantidad de alimentos para nuestra población y eso tiene que ver con factores ya no coyunturales, sino estructurales. Colombia tiene 42 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos y sin embargo solo 8 millones de hectáreas en solo 8 millones de hectáreas se producen alimentos y en solo 3 millones de estas hectáreas se producen los alimentos cotidianos, la papa, el arroz, el tomate, etcétera. Es decir, tenemos un problema de falta de producción que tiene que ver con la enorme concentración de la tierra que hay en Colombia, que tiene que ver con fenómenos asociados al paramilitarismo y a la violencia en general. Añadido a eso tenemos un segundo factor estructural que está relacionado con que nosotros no solo no producimos nuestros alimentos teniendo tierra suficiente, sino que tampoco producimos los insumos alimentarios. Nosotros importamos 7 millones de toneladas de maíz, que es un insumo esencial para la producción, por ejemplo, de pollos y de cerdos. Esa falta de producción de insumos agropecuarios, tales como el maíz, en general alimentarios, pero también de fertilizantes, dispara los precios cuando los precios internacionales de los alimentos crecen. Hay un tercer tipo de factor estructural que tiene que ver con el cambio climático. Se plantea que de aquí a 30
30 años se va a reducir hasta en un 40% las áreas aptas para la producción de café. Y aunque el café no es un alimento de uso cotidiano, eso nos da medida de cómo la situación de cambio climático va a hacer cada vez más difícil la producción de alimentos en el país. Y tenemos incluso un cuarto factor asociado a la política del Banco de la República. El Banco de la República controla la inflación a través de las tasas de interés y lo hace teniendo en cuenta simplemente el aumento de los precios, pero sin tener en cuenta que la producción de alimentos en Colombia, como hemos señalado en estos factores estructurales, es un problema de producción, no es un problema de demanda. Entonces, al subir las tasas de interés, como lo ha hecho en los recientes días, lo que hace es detener la producción, aumentar el desempleo y agravar el problema del hambre. Mientras Colombia no resuelva estos problemas estructurales, el hambre seguirá siendo no solo una realidad presente, sino sobre todo una pesadilla para las generaciones actuales y las generaciones que están por venir.